Señor nos bendiga una vez más. Durante estos domingos estamos hablando de ser pescadores de hombres. A partir de lo que la palabra del Señor nos dice en Mateo capítulo 28, versículo del 16 al 20. Todo pasaje tiene una verdad central y la verdad central de este pasaje es precisamente que Cristo comisionó a sus discípulos y por consiguiente también a nosotros para que seamos proclamadores, divulgadores de su evangelio. Pero todo pasaje, aunque tenga una verdad central, tiene otras verdades que están subordinadas a esa verdad, y eso es lo que llamamos estructuras del pasaje. Y lo primero que nosotros vemos en este pasaje es que los discípulos, para poder ser pescadores de hombres, reconocieron la grandeza del Señor. Dice la Escritura que al verle le adoraron. Hay algunos que dudaban, sí, pero básicamente le adoraron. Y hoy vamos a estar viendo la autoridad de Cristo. Vimos la grandeza de Cristo por medio de la adoración y hoy estaremos viendo la autoridad de Cristo. Y les invito a que vayamos nuevamente a Mateo capítulo 28 y leamos los versos del 16 al 20. Dice la Escritura de la siguiente manera: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y hoy estoy aquí con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La escena nosotros la conocemos porque ya hemos hablado de esta escena anteriormente. Jesús había citado a los discípulos para que se reunieran en Galilea. Se los mandó a decir a través de las mujeres que allá en Jerusalén, en el sur, pues tuvieron esa experiencia. Y Jesús le dice a ella, dile a ellos que nos vamos a encontrar en Galilea, en la parte norte. Eso lo hemos registrado en Mateo capítulo 28, versículo 10. Entonces allí están los discípulos reunidos, siendo obedientes a lo que el Señor les había dicho, que se iban a reunir en ese lugar. Y hay algunas cosas que nosotros no sabemos de las que sucedieron allí. Dice el texto bíblico que le vieron y le adoraron y que algunos dudaban. Entonces, no sabemos cuántos discípulos estaban allí. Lo que sí sabemos es que los 11 estaban allí, pero aparte de ello no sabemos si había más. No sabemos quiénes dudaron y quiénes adoraron. No sabemos por qué dudaron los que dudaron. Tampoco sabemos si después de haber dudado, cuando con Jesús comenzó a hablar, los que dudaron comenzaron a adorar. Yo pienso que sí, que aquellos que dudaron estuvieron vacilantes en un momento determinado, pero que después adoraron por un asunto de sentido común. No vemos que Jesús les recrimina el hecho de que algunos todavía se estaban resistiendo a adorar, si ese hubiese sido el caso, sino que todos adoraron. Lo que pienso que pasó en ese instante es que los discípulos aparentemente ya estaban en el lugar donde Jesús los había citado y de repente aparece Jesús. No sabemos si fue una aparición abrupta, no hay nada y de repente aparece de una manera sobrenatural, o Jesús venía caminando acercándose a ellos. No sabemos cómo se le apareció a Jesús. Recordemos que en otra ocasión estaban los discípulos reunidos en una casa y dice, y Jesús con la puerta cerrada entró por la puerta. O sea que hizo una aparición sobrenatural, pero en este pasaje no nos dice cómo fue. Lo que sí nos dice es que cuando Él se apareció, algunos dudaron. Pero
mi reconstrucción de la escena es que probablemente Jesús apareció, no importa cómo, y algunos pues dudaron, la mayoría les adoró, pero algunos dudaron, pero cuando Jesús comienza a hablar, todos caen rendidos en adoración. Y eso es lo que nos dice el versículo 18. Y lo leemos nuevamente. Toda autoridad, bueno, del versículo 18 completo, y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Lo que quiere decir que probablemente Jesús apareció en aquel lugar y se fue acercando a ellos. Este pasaje me muestra dos reacciones. Las reacciones de los discípulos cuando vieron a Cristo. De esos discípulos que vieron a Cristo, la mayoría le adoró. Recuerden que la palabra es proskuneo, que significa postrarse ante algo o alguien que uno entiende que es mayor. Proskuneo también significa hacer reverencia, doblarse ante una persona o entidad mayor que uno. Entonces, la mayoría de los discípulos proskunearon a Cristo. En otras palabras, le adoraron. Y algunos no le adoraron, algunos permanecieron de pies, no se inclinaron a Cristo. Quiere decir que este pasaje nos muestra la reacción de los discípulos cuando vieron a Cristo y nos muestra las palabras de Cristo al ver los discípulos. La reacción de ellos al ver a Jesús y la reacción de Jesús al verlo a ellos. Y las palabras que Jesús les dice, primeramente, es: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Esta expresión toda habla de la magnitud de la autoridad de Cristo. Específicamente, Jesús está apelando de que Él no tiene autoridad sobre algunas cosas o que su autoridad es limitada o parcial. El término autoridad que Jesús está usando aquí significa completo, total, integral, absoluto. Quiere decir que Jesús tiene poder sobre todo en las diferentes esferas de la creación o en las diferentes esferas del universo o del cielo, porque dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, toda autoridad me es dada en el universo. Está hablando de la jurisdicción de su autoridad. No solamente tengo autoridad en el cielo, sino también tengo autoridad en la tierra. No solamente tengo autoridad sobre lo espiritual, sino también sobre lo material. Pero que esa autoridad que Él tiene, no solamente tiene distintas jurisdicciones o distintas áreas donde la ejerce, sino que esas áreas donde la ejerce tiene control total. Puede ser que yo tenga autoridad sobre algo, pero limitada, y tenga autoridad en otro renglón, en otra esfera, en otro contexto, pero también limitada. Jesús lo que está diciendo: yo tengo autoridad en todas partes, pero la autoridad, el control y el poder que ejerzo sobre cada una de esas partes es total, no es parcial. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. Y D.A. Carson, hablando acerca de este pasaje, nos habla de esa magnitud abarcadora de la autoridad de Cristo. Miren lo que dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero el Señor sigue diciendo, más adelante dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El término total y absoluto de esta palabra abarca todo el pasaje del versículo 18 al versículo 20. Todas las naciones, todo lo que le he enseñado, toda criatura, y tengo toda la autoridad y estoy con ustedes todos los días. Ese todo abarca este pasaje. Quiere decir que la autoridad de Jesús es algo que Mateo viene señalando en todo su libro.
habla de su autoridad en Mateo capítulo 7, versículo 29, en el capítulo 10, versículo 1, versículo 7 y 8, en Mateo capítulo 11, versículo 27, en Mateo capítulo 22, versículo 43 al 44 y en Mateo capítulo 24, versículo 35. Todo el libro de Mateo hace un despliegue de lo que es la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. En nuestra versión Reina Valera, nosotros vamos a ver que hay dos términos que se traducen como autoridad o poder, básicamente. Uno es este que nosotros estamos viendo aquí, que es la palabra exousia, que se traduce como autoridad o poder, y otra palabra que se traduce como poder es la palabra dinamita, de donde viene el término dinamita, que hablaremos después de esto. Pero esta que nosotros estamos viendo, toda autoridad, todo poder, toda potestad, es la palabra exousia. Y esa palabra aparece 46 veces traducida como autoridad, 16 veces traducida como potestad y 22 veces traducida como poder. Entonces, aquí estas palabras se conjugan, pero son sinónimas porque vienen de la misma raíz que significa poder. Entonces, cuando nosotros vamos a los evangelios, nos vamos a dar cuenta que no solamente en el evangelio, sino en todo el Nuevo Testamento, la esfera de autoridad que nosotros vemos es diversa, porque dice toda potestad, toda autoridad, todo poder me he dado en el cielo y en la tierra. Y vemos que Jesús tiene poder para señalar y para perdonar pecados. Lucas capítulo 5, versículo 24. Tiene poder para echar fuera demonios. Marcos capítulo 6, verso 7. Tiene el privilegio de afiliarnos a la divinidad. ¿Por qué? Porque ahora nosotros somos hijos de Él. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, exousia, poder, derecho de ser hechos hijos de Dios, Juan 1:12. Pero también el término se aplica a otras situaciones seculares como el control de las posesiones, el derecho a la responsabilidad matrimonial o someternos a las autoridades civiles. Pero básicamente hay 4 niveles de autoridad que el Nuevo Testamento nos presenta y que se traduce como poder, como potestad, como derecho o como autoridad. Y no les voy a decir los textos bíblicos, cuando vean el video en la página web, pues tendrán la oportunidad de darle pausa y escribirlo, porque son muchos los textos bíblicos para darnos a entender la relevancia que tiene el término autoridad en la palabra de Dios. Por ejemplo, el primer renglón de esta autoridad significa facultad, potestad, derecho o libertad de escoger. El segundo nivel de la traducción de esta palabra significa capacidad, habilidad, autoridad o poder. El tercer nivel es autoridad o poder absoluto, con control total. Y esa es la connotación que Jesús le da a ese término en Mateo capítulo 28, versículo 18. Yo tengo poder, potestad, dominio, control absoluto de todo lo que pasa. Y el cuarto nivel es poder gubernamental, gobierno oficial o lugar de autoridad. Todos estos textos que por razones de tiempo no podemos citar, simplemente los presentamos, nos habla de lo relevante que es el término autoridad en las Escrituras. Qué sabios es nuestro Dios, y el Señor sabe el problema serio que tenemos los seres humanos con el concepto autoridad. Tenemos problemas, somos rebeldes por naturaleza, no nos queremos someter. Desde que estamos en el hogar somos niños rebeldes. Los padres luchan con los hijos por enseñarle lo que es autoridad. No conocemos lo que son límites, somos contumaces, queremos violar todo lo que está establecido, el orden que Dios ha puesto según su sabio consejo en este mundo ha sido vulnerado y violado por el ser humano porque tiene problemas con el concepto de autoridad. Como ya le he dicho en otras ocasiones, vuelvo y se lo repito, cuando nosotros vamos a los 10 mandamientos es un reflejo de la autoridad del Señor.
que Él pone las condiciones en su universo, en su mundo, en nuestro planeta que habitamos. Los 10 mandamientos es para regular nuestras acciones que siempre están en contraposición a lo que Dios ha ordenado. Los 10 mandamientos tienen 2 partes. Los primeros 4 mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios y los 6 restantes que tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. En una ocasión le preguntaron a Jesús cuál es el primer y grande mandamiento y Jesús respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está aludiendo a los 10 mandamientos. En esta clasificación que los hebreos tienen muy clara de los 10 mandamientos. En la segunda sección de los 10 mandamientos, ¿cuál es el primero que la encabeza? De hecho, los 10 mandamientos, aunque todos son importantes, tienen un orden jerárquico, de los cuales se iban a desprender más enmiendas, algunas abusadas, otras correctas, pero tienen un orden jerárquico, porque lo primero que dice, el primero de los 10 mandamientos, ¿cuál es? No tendrás dioses ajenos delante de mí. En otras palabras, el Señor está creando el monoteísmo, o sea, ustedes son un pueblo de un solo Dios y yo soy su Dios. Cuando vamos a la Shema hebrea, que significa, es una palabra hebrea que significa oye, en Deuteronomio capítulo 6, verso 4 en adelante, dice, Shema Israel, en otras palabras, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y no tendrás más dioses delante de mí. En otras palabras, Dios quiere la exclusiva de la adoración de su pueblo. Y lo primero que nos dice es eso. Después regula la forma de adoración. Pero lo primero que establece, yo soy el primer Dios. Yo soy el único Dios. No hay más dioses. Establece la exclusiva y después la normativa de esa adoración. Cuando dice que no podemos hacer imágenes, cuando dice que no debemos decir cosas y tomar el nombre de ese Dios en vano. Está regulando la adoración. Lo primero que dice es que Él es el único Dios, después regula cómo debe ser nuestra relación con Él. Y en el cuarto mandamiento habla del día de adoración a ese Dios. Los 4 primeros mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Él. Los 6 restantes tienen que ver con nuestra relación con el prójimo, por eso es una consecuencia de nuestra relación con Dios. ¿Y cuál es el primero de esos 6 restantes? Honra a tu padre y a tu madre. Y como ya le he dicho antes, eso me mortificaba porque yo sé el orden jerárquico que tienen los 10 mandamientos, porque honra a tu padre y a tu madre está primero de no matar y no cometerás adulterio y no codiciarás, porque está primero que estos. Y un autor, Brian Edwards, en su libro Los 10 mandamientos, la ley moral de Dios para el día de hoy, Brian Edwards me dio la solución de esto. Y Brian Edwards muy precisamente señala: este mandamiento en esa segunda sección está en primer lugar porque el hogar es el primer lugar donde nosotros nos enfrentamos a la autoridad. Es allí el primer lugar donde nosotros comenzamos a valorar la autoridad o a no valorar la autoridad. Este es el primer lugar donde nosotros nos encontramos con los límites que deben acompañarnos mientras nosotros tengamos existencia. Hay de aquellos hogares donde a los hijos no se le enseñan los límites, donde no entienden que hay cosas que no se deben hacer. Es ahí en el hogar donde se va formando el carácter de cada uno de nosotros. Y el problema de autoridad que nosotros tenemos hoy en día, que siempre ha existido, pero que hoy en día parece fuera de control, es porque hay una dificultad en los hogares. Hay un mal concepto de lo que es la autoridad en nuestros tiempos. Y por eso es que las palabras de Cristo vienen a ser más pertinentes y preciadas que nunca. Él dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me ha sido dada. Y nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. Por lo tanto, de alguna manera u otra, esa autoridad de Cristo ha sido endosada en nosotros. Pero ¿cuál es el problema de autoridad que nosotros tenemos hoy en día? Las personas no creen en las autoridades, las personas no creen en las instituciones, los niños son rebeldes sin contumaces. Tú le dices una cosa a un niño y ese niño no lo hace.
Dígamelo a mí, que yo muchas veces he visto muchachitos por aquí en la iglesia haciendo cosas y vengo con mucha timba. Parecen a alien, así, son anticristo. Con el perdón del anticristo. ¿Le gusta así? ¿Le gusta así? Pero tenemos un problema con la autoridad. Somos rebeldes. Esto es un país donde en otros lugares también sucede, pero aquí hay un concepto de que la autoridad y las instituciones son obsoletas. En un lugar dice no tire basura, está lleno de basura. Un lugar dice no estaciones, ahí es que hay vehículos. Del lado que está el letrero no hay vehículos, de que es de este. No le importa. Un extranjero me dice a mí, Otto, el semáforo aquí es una sugerencia. ¿Por qué? Porque yo veo que la gente sigue. Si tú quieres, yo veo que tú te paras, pero otros siguen. Entonces yo creo que es una sugerencia. El que quiere se para y el que no quiere sigue. Todo lo que es autoridad, todo lo que se ha establecido, aquí se violenta. Tenemos un problema. Yo sé que el problema de autoridad es un problema del corazón del ser humano, pero aquí es el modelo de cómo se viola las autoridades. De hecho, aquí se escribió el libro Modelo de violación de autoridades en el planeta Tierra. Fue aquí que se escribió. Tenemos un problema serio de lo que es someterse, pero eso tiene su razón de ser. ¿Por qué las personas se resisten a someterse a las autoridades? Pienso que es un tema amplísimo, pero no soy yo el único que está pensando en que aquí se violenta las autoridades. Algunos escritores han dedicado toda su vida a investigar la crisis de autoridad que nosotros tenemos. Uno de esos escritores es un filósofo español que escribe lo siguiente, José Antonio Marina, y él escribe algo que para mí es una joya. Él dice lo siguiente, y lo cito, hablando en el tema la recuperación de la autoridad. Dice, existe una crisis de autoridad en todos los niveles. Es parte del fruto, en parte es fruto del abuso de autoridad que se dio en el mundo político, social y religioso durante el siglo pasado. La familia patriarcal, la insistente apelación a los argumentos de autoridad, los gobiernos totalitarios y dictatoriales, los excesos del poder en las iglesias o en el mundo económico, las amenazas institucionales a la libertad, produjeron miedo y un descrédito generalizado de todo lo que tuviera que ver con las instituciones y el poder. El autoritarismo destrozó la idea de autoridad y ahora nos encontramos con que se han pervertido tanto las palabras que ni siquiera sabemos cómo hablar de este tema. Tenemos una crisis de autoridad. Los padres no tienen total autoridad sobre los hijos se rebelan contra los padres y todo el mundo simplemente habla de su derecho y no de someterse a las autoridades establecidas. Los hijos le dicen a los padres, un hijo menor le dice a su padre, y eso es común, yo no te puedo decir mi número de password del Facebook porque eso es privado. Un hijo de 10 años, lo primero es, para que un niño de 10 años tiene Facebook, comenzando por ahí, no te puedo dar mi número de cuenta. Un padre que mantiene al hijo, sí, mírenme los hijos, no importa. Es un padre que mantiene al hijo, que le da educación, que le da protección, que está bajo el techo, el amparo y la seguridad del hogar. El padre no puede tener el acceso a Facebook del hijo menor que le da y recibe todo del padre. Tenemos una crisis de autoridad seria, porque el niño está pensando en sus derechos. Ustedes no han visto que hoy se ha puesto de moda, más que nunca, los derechos del niño. Ellos no saben de matemáticas, no saben de geografía, pero los derechos del niño se los saben de arriba abajo. Tenemos una crisis de autoridad, donde parece que los subordinados están teniendo más poder que las autoridades. Nosotros vemos cómo campea la delincuencia por las calles del mundo, pero yo sé que todo el mundo tiene dignidad, que todo el mundo tiene derecho. Cuando caen abatidos las autoridades de la policía nadie dice nada, pero cuando caen abatidos los delincuentes, entonces salen los derechos humanos a defenderlo.
Yo no estoy hablando del abuso, yo no estoy hablando del atropello, estoy hablando del orden y jerarquía de la autoridad. Las personas se ponen por encima de las leyes. Tuvimos un presidente que en un momento determinado dijo que la Constitución, nuestra carta magna por la cual se corrigen las leyes, dijo que eso era un pedazo de papel. Imagínese usted en qué mundo nosotros estamos viviendo. Todo el mundo habla de sus derechos, pero nadie habla de someterse a las autoridades. Una madre queda embarazada, no quiere ese bebé y ella decide sacárselo, no solamente una vez, 2 veces, 3 veces, y encontramos organismos de orientación familiar que le dicen que ella tiene autoridad a tener sexo las veces que ella quiera, sabiendo que los condones no son garantía para mantener ni el desenfreno sexual, ni para no garantizar un embarazo, y después, si tú quieres, tú te lo sacas. Bajo el argumento de que ella tiene derecho o autoridad a hacer con su vida lo que ella quiera, pero este bebé, como no habla, no tiene derecho. Paradójicamente, los que están a favor de ese tipo de abortos, todos nacieron, todos están vivos. ¿Me entiendes? Todos los que están a favor del aborto están vivos. Ah, yo estoy a favor del aborto. Sí, tú estás vivo. Pregúntale al que está allá adentro si él pudiera hablar, a ver. Si él dijera, mátenme. Si esta característica, aunque este no es el tema, pero a partir de los 4 meses, tus huellas dactilares ya están definidas, sus ojos. Ese bebé sabe lo que es frío y es calor. Ese bebé sabe lo que es bienestar y lo que es dolor. Pero como la mamá no tiene por qué someterse a ningún término o código moral, pues entonces ella hace lo que ella quiera. Es una expresión del hastío de autoridad en la cual esta sociedad está viéndose envuelta. En Bélgica, un país que aunque sea de nombre tenía tradición cristiana por muchos años, siglos, pues en este año pues se puso el arbolito, como siempre, y vino un grupo de gente y dijeron, no, nosotros queremos que se quite ese arbolito de ahí. ¿Y por qué? Porque aunque nosotros somos una minoría, es ofensivo para nosotros. Pues entonces el Congreso se reunió y quitaron el arbolito. Parece que vivimos en un mundo donde las minorías están estableciendo cuáles son las pautas y el curso que debe llevar una sociedad. Parece que somos tolerantes a todos, menos a lo que Cristo revela en su palabra. Es lo que el autor Josh McDowell habla de la nueva tolerancia. Hay tolerancia, por ejemplo, en los Estados Unidos hay tolerancia a que un niño venga y eleve una oración a Yoruba, porque eso es folclore, pero un niño no puede orarle al Dios de la Biblia porque está prohibido la oración en las escuelas. Vivimos en un mundo donde si se pisotea o se mata un huevo de tortuga, eso es penado por la ley, porque eso es una vida. Pero matar a un niño dentro del vientre, eso no se penaliza. ¡Qué incongruencia! El principal problema de falta de autoridad es porque el ser humano se ha revelado a la autoridad de Dios. Por eso, en los 10 mandamientos, en el orden que nosotros lo tenemos, donde se enseña a respetar la autoridad, es en el hogar. En un mundo carente de autoridad, nuestro Señor Jesucristo dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Las personas tienen rebeldía hacia la autoridad o por el autoritarismo, que es el exceso arbitrario y desmedido del uso del poder, o por el permisivismo, que es la falta de autoridad. Por una de las dos, las personas tienen conceptos deformes de lo que es la autoridad. Y voy a explicar brevemente cómo nosotros llegamos aquí. Nuestro mundo es un mundo que, según los expertos, es por ciclos. Por ejemplo, Francis Schaeffer nos regala en su libro Cómo viviremos ahora después, que las raíces del mundo occidental es por ciclos que se han venido dando en el mundo a partir del Imperio Romano. Y él habla pues del Imperio Romano, la Edad Media, el Renacimiento, el humanismo y así sucesivamente hasta llegar al mundo de hoy.
Y realmente los historiadores segmentan el mundo como prehistórico, mundo antiguo, con las diferentes etapas del mundo antiguo, mundo moderno y mundo postmoderno. Realmente el mundo es por ciclos, la vida es por ciclos. Este mundo en el cual nosotros estamos ahora se le llama mundo postmoderno. Muchas personas no están familiarizadas con el tema o con el término, pero se le llama una generación de posmodernidad. Posmodernidad. Es decir, que vivimos en una segmentación de la historia donde se le ha llamado así. Post significa después, lo que quiere decir que nosotros vivimos antes de la posmodernidad. ¿En qué etapa? En la modernidad. Una de las cosas que tiene como característica la posmodernidad es que ha dado una generación muy visual, muy gráfica, o se le llama una generación postlectura, es decir, que aprende por demostración o por observación y no por lectura. El caso es que antes de esta generación postmoderna, que los científicos sociales la colocan a mediados de los años 60, del siglo pasado, 1960, 1965, es el origen de esta cultura postmoderna. Antes de ahí, hasta el inicio del humanismo, después que cae la Edad Media, se llamaba época moderna. Es decir, en el siglo XVI surge el humanismo, que es la exaltación de los valores del hombre por encima de todo. Pero antes de este humanismo surgir en el siglo XVI, teníamos otra etapa que va desde el año 500 hasta el año 1500, que se llamó Edad Media. Durante la Edad Media, pues fue la edad de las grandes herejías, las grandes oscuridades del mundo espiritual. La iglesia de Roma se fue apartando de las escrituras y llegó a tener dominio total y control total de todo lo que era la Biblia. La Biblia se recogía, era un libro prohibido, y el hombre se sintió atropellado por la iglesia. Y la iglesia decía que Dios y ella eran la misma cosa. Entonces el hombre, huyendo de Dios y huyendo de la iglesia que le atropellaba, llega a un abismo y da el salto hacia el humanismo, inaugurando la era moderna. El humanismo no es más que el hombre cansado de esperar en Dios, ahora decide poner su esperanza en sí mismo. Por lo tanto, esa edad moderna fue la edad de los grandes filósofos. Ya la teología no era la reina de la ciencia como en la Edad Media, sino la filosofía. Entonces, el ser humano comenzó a confiar en sí mismo, y es la época de las grandes doctrinas políticas, es de las grandes ideologías políticas, de las conciencias. Las personas creían en valores absolutos, aunque estos valores estuvieran errados. Era una época de grandes esperanzas, como la Edad Media. Obviamente presentaba un Dios distorsionado, no era el Dios de la Biblia, pues la gente se desentendió de Dios y comenzó a confiar en sí mismo. Entonces tenían muchos sueños, iban a construir un hombre nuevo. Nietzsche decía que Dios había muerto, por lo tanto la esperanza de la humanidad está en nosotros mismos, en el aquí y en el ahora. Era la época de las grandes conciencias. Pero esta utopía, estos sueños comenzaron a caerse uno por uno. En el siglo XX tuvimos dos guerras grandísimas, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, que entre las dos guerras dejaron un saldo de casi 60 millones de personas muertas. Entonces el hombre comenzó a decepcionarse de él, comenzó a decepcionarse de que el siglo XX fue el siglo de las grandes dictaduras y de las grandes persecuciones por razones de credo, por razones de doctrinas políticas y sociales. Además tenemos que ver toda Europa del Este, tenemos que ver América Latina, y vamos a ver cuántas dictaduras nosotros tuvimos odiosas, donde vimos el autoritarismo, el uso desmedido del poder, donde los hijos desconfiaban de los padres y de los padres de los hijos, donde todo el mundo vivía en una represión y en un miedo subyugado. Entonces la gente se decepcionó de las dictaduras, se decepcionó de ese humanismo y de esa época moderna, y en reacción a la época moderna, entonces vino
la época posmoderna, que es la que estamos viviendo hoy. El país que lleva la delantera en esto fue los Estados Unidos. Si ustedes recuerdan el movimiento hippie, que todavía quedan 2 o 3 por ahí, pues el movimiento hippie no solamente hizo que los barberos se murieran de hambre, sino que socavó la sociedad norteamericana. En el año 1969 hubo un concierto muy famoso, los días 15, 16 y 17 de agosto, fue Woodstock en New York. Se estima que había 500,000 personas allí. Tocaron grandes artistas, Santana, Joe Cocker y otros más. Y allí, pues, las autoridades perdieron el control. Era el clamor de una juventud que se rebelaba contra todo lo establecido. Hubo 3 muertos, uno por sobredosis de heroína, otro porque chocó con un tractor borracho y otro porque se le explotó el apéndice. Le decía, ven, vamos a llevarte, tú estás mal, no, déjeme aquí. ¡Plá! Se le explotó el apéndice y murió de peritonitis. No era más que la reacción a todos los cánones establecidos. Me harté de que me controlen. Ahora yo voy a hacer lo que yo quiera. Los jóvenes llovió muchísimo, tiraban en el lodo, tenían relaciones sexuales desnudos ahí delante de todo el mundo. Fueron 3 días de desenfreno. Pero no era más que el clamor de una sociedad que se estaba rebelando a todo lo que era autoridad. ¿Qué es lo que quieren las instituciones? ¿Qué es lo que quieren nuestros padres? Nuestros padres quieren que estudiemos. No, no vamos a estudiar. Nuestros padres quieren que tengamos el pelo recortado. Pues me voy a dejar el pelo largo. Los padres quieren que nosotros vistamos con estos colores. Pues entonces viene el mundo psicodélico, colores estrambólicos y todas estas cosas. Y todo lo que era autoridad o establecido se rompió a partir de esta época postmoderna. Y así vivimos. Quiere decir que la resistencia a yo someterme a la autoridad es producto de una reacción que hemos venido viviendo. Yo no me someto a papá, no me someto a mamá, yo no me someto a nadie, yo vivo mi vida. Ustedes no ven que hay bumper stickers que dicen, vive tu vida, no la mía, déjame vivir lo que yo quiera. Yo puedo hacer lo que me da la gana siempre y cuando yo no le hago nada malo a nadie, dicen las personas. Vivimos en la época de las grandes rebeldías. Ahora mismo, no es libertad, es una decepción, es una sociedad que está cansada de que la controle. ¿Por qué? Por el abuso de poder. Muchos padres abusan de sus sistemas familiares, ellos son los dictadores, pero cuando los hijos tienen oportunidad de largarte de la casa se van, cansados. No estamos justificando las acciones de los hijos. La palabra de Dios dice que los hijos tienen que someterse a sus padres. Pero la palabra de Dios también le dice a los padres, no provoque a ira a tus hijos ni a tu esposa. Dios me ha puesto como cabeza del hogar, es para yo ser el servidor de mi familia, para yo ser amoroso, cariñoso con mi esposa, para yo escucharla, para yo sentarme y como familia tomar decisiones juntos, para juntos caminar. Yo soy la cabeza, yo soy que dirijo, pero no es cabeza para atropellar, es cabeza para proteger y para dar amor. Muchas personas se rebelan cansados de este autoritarismo. Algo que yo siempre recuerdo es que yo tengo el poder y la autoridad que Dios me dio. Yo puedo ejercerla de manera arbitraria por autoritarismo, el ejercicio desmedido del poder. Yo soy el hombre y a mí hay que obedecerme, o mediante el servicio, poniendo mi cabeza para que los demás puedan subir tomándola de peldaño. Jesús es un ejemplo de eso. Cuando Él habló de autoridad, cuando Él habló de servicio, Él tomó una cubeta y le lavó los pies a sus discípulos. Él lo dijo claramente, yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Entonces hay una resistencia a la autoridad por los prejuicios que tenemos, pero la reacción es tan mala como la causa. O sea, la cura el autoritarismo no es la rebeldía, porque la rebeldía también Dios la condena. Entonces, de un lado, lo que se conoce como la generación baby boomers, es decir, la generación que nació a partir del año 1946 hasta 1964. Yo no soy de los baby boomers, pero en ese segmento se le llama baby boomers. Esta generación que era hijo de otra generación que le decían la generación de los walkers o trabajadores, esta generación
Dijo, nosotros no vamos a criar a nuestros hijos como nos criaron a nosotros, con esa presión, con que no puede salir. No, en esta generación antes de los baby boomers, del año 1945 hacia atrás, la relación entre padre e hijo era una relación obrero-patronal. Llegaba una visita a la casa y los padres además tenían que mirar a los hijos y los hijos se iban escurriditos. Y ahí el hijo que viniera de que abrazar a su papá viendo visitas. Mire cómo oye, como decían los padres, ¿cómo usted me está abrazando? Usted no ve que hay visita. ¡Pah! Y le daban un pecozón. Y las personas que vivían en zonas rurales, la niñez fue mucho más difícil todavía, porque los hijos eran trabajadores. Había que levantarse a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, a buscar gallinas, a buscar vacas y enciendo animales que aparecieran por ahí. No había de que frío y que ven aquí a ñoñar. Los padres no añoñaban a sus hijos. Eso era debilidad y enseñarle a los muchachos a ser malcriados. Los muchachos lo único que servían era para ayudar en la casa y a obedecer. Y a del muchacho que no lo hicieran. Esa generación baby boomer reaccionando a esa manera de criar que era autoritaria, pues entonces se fueron al otro extremo. Yo no voy a criar mis hijos así. Yo no soy el papá de mis hijos, yo soy su amigo. Entonces comenzaron, entonces el padre entonces baja al nivel del hijo. Entonces dime, ¿cómo tú estás? No, que yo quiero salir, ay, pero que eso es peligroso. Pues a mi acompañante, entonces la mamá se va con la hija para la discoteca. Y se van los dos, la mamá ahí tranquila como una musú, mirando a la hija y la hija acabando. Y llegan los dos. Porque ya no es el papá que manda, sino el papá que se hace igual a sus hijos, huyendo. Y entonces comienzan a darle todos los gustos que por razones económicas o por las razones que sea, ellos no pudieron tener, ahora se lo dan a sus hijos. Entonces hemos engendrado una sociedad que también tiene problema a la autoridad porque todo lo que no tenían se lo dieron. Entonces es una generación que se cree con derecho. Porque cuando te dan todo lo que tú pides, es porque tú entiendes que tienes el derecho. No están acostumbrados a escuchar la palabra no. Hay veces que mis hijas me piden cualquier cosa y yo le digo no, para que vayan practicando. ¿Por qué? Digo, no, porque yo no quiero. Yo puedo dártelo, pero yo no quiero dártelo ahora. ¿Ya? Y me quedo mirando, a veces le doy seguimiento. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar si cada vez que ellas quieren algo yo se lo doy? ¿Qué va a pasar? Los padres dicen, no, yo se lo voy a dar siempre porque después yo les voy a explicar cuando yo no pueda. Métete ahí para que tú veas si ellos van a entender. ¿Qué pasaría si Dios todo lo que nosotros le pedimos nos lo diera? Es más, no nosotros. Vamos a decir, ¿qué pasaría si Jesucristo hubiese complacido a sus discípulos? Le voy a dar un ejemplo. En Lucas capítulo 9, versículo 45, los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, se le acercan a Jesús y le dicen, Señor, permítenos orar para que caiga fuego del cielo y consuma a los samaritanos. Otra petición que le hizo uno de sus discípulos, tenemos que ir a Jerusalén porque allí el Hijo del Hombre va a aparecer. Señor, no muere en la cruz. Le dijo Pedro a Cristo. Y Jesús entendió que esas palabras no venían del corazón de Pedro, sino que estaba siendo influenciado por Satanás. Y le dijo, quítate de ahí, Satanás. Ustedes ven lo que hubiese pasado si Dios nos complace a nosotros en todo lo que nosotros le pedimos. Por lo tanto, nosotros no tenemos por qué complacer. Nosotros no le damos a los hijos lo que ellos quieren, sino lo que necesitan. Hay una diferencia abismal entre un concepto y otro. Vivimos en un mundo donde hay falta de autoridad, en un mundo plagado de autoridad. Cristo dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, no nos sometemos a la autoridad porque vivimos de un sistema de autoritarismo y abuso de poder, o no nos sometemos a la autoridad porque vivimos en un mundo de mucha permisividad y nos creemos con derecho. O sea que una cosa y otra es mala. Pero también hay una tercera razón por la cual no nos sometemos a la autoridad. Es porque vemos una doble moral en lo que tienen el discurso de autoridad. En esa época de mucho autoritarismo, veíamos que los gobernantes hablaban de la seriedad y de la pulcritud en la administración de los bienes públicos.
y ellos tenían grandes mansiones. Entonces la gente no cree en eso. Lamentablemente, la mayoría de la gente no cree en los políticos. Y muy buenos políticos tienen que vivir vidas difíciles porque las personas creen que todos ellos son iguales. Y yo conozco políticos, aquí hay hermanos que tienen cargos públicos que se manejan con pulcritud y decencia, pero la mayoría de las personas no creen. De hecho, nosotros en este país vivimos como que nos van a engañar siempre y no creemos en nadie. ¿Pero por qué? Por la falta de credibilidad de las autoridades que algunos de ellos han exhibido. Pero eso no es exclusivo de esta generación. Jesús, cuando terminó de predicar el Sermón del Monte, que en la versión de Mateo abarca los capítulos 5, 6 y 7, en los versículos 28 al 29 vemos la reacción de la gente a eso que Cristo dijo. La gente dijo, habla con autoridad. Pero no se quedaron ahí, sino que hicieron una comparación. Y no como los escribas y los fariseos. Es decir, este que está hablando es diferente a este oficialismo religioso que nosotros tenemos. Él es diferente. O sea que la comparación fue inevitable. Pero ¿por qué ellos dicen que Cristo es diferente? Simplemente por los preceptos que enseñó en los capítulos 5, 6 y 7. Ya por eso Él es diferente. ¿Realmente yo puedo decir que tengo autoridad simplemente porque yo estoy enseñando lo correcto? No. Yo puedo enseñar lo correcto y no vivirlo. Yo puedo decir la verdad y vivir un mundo de mentiras. Yo puedo decir que tenemos que predicar y yo no predico. Yo puedo hablar de amor y no amar. Entonces ellos no están diciendo que Cristo es una persona de autoridad solamente por lo que Cristo está diciendo, sino por lo que Cristo venía haciendo. Toda autoridad me dada en el cielo y en la tierra. Pero ¿de dónde sacan ellos eso? Bueno, cuando nosotros vamos a las Escrituras, nos vamos a dar cuenta de que el Sermón del Monte, allá en la región de Galilea, antes de que fuera pronunciado por Cristo, antes de Cristo hablar, Cristo actuó. Y en Mateo capítulo 4 nosotros vemos esto. Nos llama la atención. En Mateo capítulo 4, versículo 23 al 25, mire lo que dice. Y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se extendió su fama por toda Siria. Y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y le siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Es que ellos no vieron a Cristo solamente hablando, ellos lo vieron actuando. Habla como uno que tiene autoridad sobre los demonios, tiene autoridad sobre las enfermedades, tiene autoridad para hablar de misericordia, porque lo hemos visto haciendo misericordia, tiene autoridad para hablar de amor, porque hemos visto cómo ama, las personas tienen acceso a él, no como los religiosos judíos que son inaccesibles, ellos están intocables allí en su templo, son una clase privilegiada, están en la cúspide de la pirámide social de nuestros tiempos, no tenemos acceso a ellos, ellos se creen que son los más puros, los más limpios, los más santos, nadie puede tocarlo. A Jesús van las mujeres, van los leprosos, van los niños y simplemente los recibe a todos. Por eso es que ellos dicen, óyeme, este es diferente a los demás porque este es accesible, este en otras palabras, vive lo que predica. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, dice Cristo. Toda autoridad. Y la autoridad es una congruencia entre lo bueno que yo digo y lo bueno que yo hago. Yo puedo decir lo bueno y no hacerlo. Cristo dice lo bueno, pero también lo hace. El problema de esta multitud era que ellos estaban acostumbrados a vivir sin autoridad. Ellos no veían en el oficialismo religioso judío autoridad. No lo veían. Cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 7, los versículos del 24 al 27, nosotros vemos una parábola. Y siempre
me preguntaba, ¿cómo y por qué Cristo termina de esta manera? Cristo termina diciendo el Sermón del Monte: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre necio que construyó su casa sobre la arena. Y sigue diciendo Cristo que a ambas casas le vinieron tormentas. La que fue construida sobre la roca permaneció, la que fue construida sobre la arena se desvaneció. Cristo sabía que esa multitud estaba acostumbrada a escuchar y no hacer. Por eso que se lo dice. Por eso que le dice: cualquiera que me oye y hace. Porque ellos estaban acostumbrados a escuchar, pero no hacer. La pregunta que hacemos: ¿por qué estaban acostumbrados a escuchar y no hacer? ¿Por qué estaban acostumbrados a escuchar y a no hacer? ¿Por qué Jesucristo dice eso? La respuesta estaba en que estas personas no veían a los oficialistas religiosos judíos con autoridad. Si tú no ves a alguien con autoridad, tú no te vas a someter a él. Por eso que muchas personas no predican el evangelio. Simplemente porque no tienen a Cristo como autoridad. Estas palabras: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, la tienen por poco. Estas palabras deben remenear y estremecer nuestros corazones, nuestras conciencias, de tal manera que nosotros no nos atrevemos a hacer otra cosa que no sea vivir sometido a su autoridad. Pero él sabía que estas multitudes, él se fajó a hablar ahí. Y esta multitud lo escuchaba así: óyeme, tremendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y se iban para su casa a volver a hacer lo mismo. Entonces Jesús, antes de que ellos hicieran eso, dice: el que me oye y hace es prudente. El que me oye y no hace es un necio. Y necios nos comportamos como necios cada vez que sabemos qué es lo que el Señor manda y no lo hacemos. Somos necios. O por lo menos actuamos neciamente. Cada vez que yo sé que tengo que hablar el evangelio y no lo hablo, hablo como necio. Cada vez que yo sé que tengo que vivir una vida de piedad y de integridad como el Señor manda y yo no lo hago, actúo como un necio. Cada vez que yo sé que tengo que ser el padre protector, amoroso y cariñoso con la familia y no lo hago, soy un necio. Cada vez que yo debo vivir para servir al prójimo y no lo hago, soy un necio. Ellos estaban acostumbrados a escuchar y no hacer. ¿Y dónde está una respuesta mucho más contundente que esa que le estoy dando por si acaso no están satisfechos? Mateo capítulo 23, versículo 1 en adelante, nos confirma esto. Jesús nuevamente está rodeado de multitudes y está rodeado de sus discípulos. Y aprovecha la ocasión para decirle a todos aquellos que le estaban escuchando. Yo me imagino la escena. Aquí están sus discípulos más cerca de él, está toda la multitud y por allá un poco retirado están los oficialistas religiosos judíos con su cara entruñada, mirando a Cristo. Entonces aquí están las multitudes, aquí están los discípulos están así, las multitudes están atentas y allá están los oficialistas. Y Jesús entonces deja caer estas perlas a estos que están aquí, a los discípulos y a las multitudes. Le dice: todo lo que aquellos que están allí le digan que hagan, háganlo, pero no lo imiten en sus acciones. No lo imiten. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que esta multitud está acostumbrada a oír, pero no a hacer. ¿Por qué? Porque la multitud decía: ustedes no tienen autoridad para hablarnos a nosotros. Lo que tú le estás diciendo, lo que ellos le están diciendo es correcto, háganlo. Lo que ustedes no deben hacer es vivir como ellos viven, pero lo que ellos están saliendo de su boca, háganlo. Ese es el problema. Cuando yo digo algo y no lo vivo, entonces la gente no me ve como una persona de autoridad.
Por eso es que la gente se impresionaba con Cristo. ¿Por qué? Porque lo que Él decía, Él lo vivía. Por eso fue que Cristo dijo, por su fruto los conoceréis. Si estamos llenos de Cristo, vamos a hablar de Cristo, no será difícil. Si vivimos una vida de adoración, sometido al Señor, no será difícil. Por eso Jesús le dice, ustedes tienen un problema, las multitudes. Es que como ustedes saben que esta gente son unos hipócritas, no viven de acuerdo al mensaje que ellos predican. El mensaje es bueno, lo que ustedes no tienen que hacer es imitarlo, pero el mensaje es bueno, vivan de acuerdo a ese mensaje. Por eso es que él termina el Sermón del Monte. No me confundan con los escribas y los fariseos. Lo que yo les estoy diciendo que hagan, háganlo para que no sean necios. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. El Señor tiene autoridad sobre todo el universo, porque Él los creó, tiene autoridad para perdonar los pecados, tiene autoridad para hacernos hijos de Dios, tiene autoridad para transformar vidas, tiene autoridad para sanar el cuerpo, tiene autoridad sobre la naturaleza, tiene autoridad sobre la vida y de la muerte, tiene autoridad sobre Satanás y todos sus demonios, tiene autoridad sobre todos sus ángeles y tiene esta autoridad para salvarnos y llevarnos al cielo o tiene autoridad para mandar una vida al infierno para siempre. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero ¿por qué nos da tanto problema someternos a esa autoridad? Pienso primero que solamente se someterán a la autoridad del Señor aquellos que son adoradores de Él. Y al verle, le adoraron. Y por ser adoradores, por entender que el más grande es que está hablando, entonces no habrá ningún tipo de problema en someterse a la autoridad del más grande. Eso es un orden que hay ahí. Nadie se somete al más pequeño. Nos sometemos al más grande. Y para ser proclamadores y obedientes al Señor hay que verlo con toda su grandeza, para que podamos someternos a su autoridad. Y Él tiene la autoridad real para eso. Porque en su ministerio aquí, Él vivió lo que predicó. Si Él habló y los cielos y la tierra se hicieron, ¿por qué no hacemos nosotros como Él manda? Si los demonios al verlo se lamentan, ¿por qué nosotros no nos lamentamos? Si los demonios creen y tiemblan, ¿por qué no temblamos? Si el mar y el viento le obedecen, ¿por qué no obedecemos? Si Él ordenó al sordo oír y al mudo hablar, ¿por qué actuamos como sordos mudos a su mensaje? Si Él ordenó al ciego ver, ¿por qué no vemos la urgencia de obedecerle en hablar a otros de Él? Entonces no nos queda otra opción que venir y someternos a la autoridad del Señor. Termino recordando un episodio cuando yo era estudiante. Me monto en un autobús saliendo de mi trabajo hacia la universidad. Para aquellos días, subirse a un autobús público no era tan fácil como ahora. Había que tener cierta destreza. Porque en ese tiempo desarrollamos el arte de todos querer entrar a la misma vez. Pero la puerta del autobús no anchaba, sino que se quedaba del mismo ancho. Entonces, había una succión, una fuerza centrífuga hacia lo interno del autobús. Entonces, la destreza que yo desarrollé era simplemente hacer que una parte de mi cuerpo, no importa diminuto que fuera, o de la tela, de la ropa, entrara en contacto con esa succión. Y en un momento, pues ya yo estaba dentro. Obviamente, inconsciente por un tiempo, aturdido por los golpes, los pisoteones, pero cuando recobraba el entendimiento, estaba dentro y era un triunfo. Decía, una vez más, lo logré. Probablemente no tenía la mochila, no tenía la cartera, los espejuelos estaban así, pero estaba adentro. Y eso era lo que contaba, estar ahí adentro. Y con ese autobús lleno de personas, lo estoy viendo con mis propios ojos, un señor mayor,
con un recipiente, con un nivel, hilo, una plana, lo que me decía que era un constructor. Y él, agarrado de un tubo del autobús y con el cubo colgando de su brazo y con el otro comenzó a repartir tratados allí, con mensajes bíblicos. Y estaba lleno de estudiantes y uno en particular comenzó a burlarse de él, preguntándole que si él sabía lo que era filosofía, hablando de Marx, hablando de muchísimas cosas que parece que había aprendido en la universidad. Porque la universidad enseña ciencia, pero no enseña modales. Te da conocimiento, pero no te da ética. ¿Me explico? Eso nosotros lo llevamos de nuestros hogares. Entonces, ese muchacho era un ejemplo palpable de eso. Y el viejito siguió repartiendo los tratados. Yo que tenía conocimiento del Señor, ahora veo el concepto de la grandeza de Dios que tenía ese señor. Un humilde constructor tenía una imagen de la grandeza de Dios que yo, un estudiante con mucho mayores conocimientos de ciencia que él, digamos, tenía. Pero él tenía algo más importante. Porque el principio de la sabiduría está en el temor de Dios. Algo que él tenía, pero yo no. Tenía un concepto de grandeza, de la grandeza de Cristo y de la autoridad de Cristo más que yo. Porque a pesar de las burlas y de los rechazos, él entendía que él estaba sometido a la autoridad de Cristo y por la autoridad de Cristo él estaba haciendo eso. Y eso es una estampa que hay en mi mente. Está muy vivo todavía. Solamente aquel que es un adorador, que ve la grandeza del Señor en todos los pasos de su vida, en cada gota de sudor, en cada palpitar de su corazón, entonces se someterá a la autoridad del Señor. Y todo el mundo estaba atento a aquel viejito y él rompió su silencio y dijo: yo no sé nada de lo que tú me estás diciendo. Lo único que yo sé es que Cristo te ama. Y si tú no te arrepientes, te va para el infierno con toda tu ciencia. Fue lo único que dijo el viejito. Pero no hacía falta decir más nada. Le habló del amor de Cristo por él y le habló del juicio de Cristo. Ese señor sabía y tenía mayor conciencia de la grandeza del Señor, de nuestro Señor Jesucristo y de la autoridad de Cristo, más que yo. Que el Señor nos haga entender que su autoridad no se negocia y que Él no va a venir y va a decirnos: mira, yo eso de que toda autoridad me es dada, es alguno, eso no va contigo. No, eso es con todo. Por eso comenzamos a hablar de que su autoridad es total, es absoluta. Y tanto en el cielo como debajo del cielo, todos estamos bajo su autoridad. Entonces no nos queda otra que someternos a Él. Que el Señor nos ayude.